Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Yo les invito en este tiempo a que nos dispongamos y que podamos alabar a nuestro Padre. Señor, en este tiempo te damos a ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, Señor Dios, porque tú lo mereces, Dios. Tú eres el único digno, Dios. Y en este tiempo, Padre, declaramos que tu voluntad es hecha aquí en este lugar, Señor. Es hecha en los hogares de todos tus hijos, Padre. Hoy te alabamos y te bendecimos por eso, Señor. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos pedimos que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Padre, hoy desde nuestros hogares, Señor, declaramos, Señor, esa voluntad perfecta y agradable, Señor. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Ven, juntos declaramos que tu voluntad es hecha, Señor. Que tu voluntad perfecta, Dios, es manifiesta sobre tus familias, Señor, sobre tus hijos, Padre. Te bendecimos y te adoramos y declaramos todos juntos en este tiempo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Declaramos, oh, oh, oh. Te bendecimos solo a ti, Señor. Nuestros corazones insaciables son.
Y en este tiempo, Señor, continuamos alabándote a ti, Señor. Padre, levantamos nuestras manos, Dios, en señal, Padre, de agradecimiento también, Señor, por todo eso tan hermoso que has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos y declaramos esto, Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Así es, Señor, en este tiempo, Padre, declaramos que tu amor infinito, Padre, está luchando por nosotros, Dios. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor
Bueno, mis queridos, qué bueno es alabar al Señor. Y después de que lo hemos alabado, ahora yo los invito a que cada uno de nosotros allí en sus respectivos hogares dispongamos nuestro corazón, porque yo sé que Él nos va a hablar en esta noche. Dispongamos nuestro corazón para lo más importante, y es que su palabra quede ahí grabada en ese corazón de cada uno, para que también, así como queda grabada en el corazón de cada uno, nosotros lo coloquemos en práctica. Si usted puede ahí, por favor, cerrar sus párpados y darle gracias a Dios por la palabra. Amado Señor, te damos gracias por esa palabra que tú tienes en esta noche. Sé que es la palabra que tú ves que nosotros necesitamos hoy. Sé que es esa palabra viva, eficaz, cortante y penetrante. Sé que es esa palabra que nosotros como tus hijos tenemos que obedecer. Y la mejor manera de obedecer, Señor, es colocándola en práctica en nuestro diario vivir. Gracias te doy, Señor, por ella desde ya, porque sé que tú siempre nos hablarás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay 3 promesas que el Señor Jesucristo da a sus hijos. La primera es establecimiento de la iglesia, la segunda es la llegada del Espíritu Santo y la tercera, su segunda venida. Pero hoy nos vamos a fijar en la primera, en el establecimiento de la iglesia. ¿De dónde viene la palabra iglesia? Viene de la traducción griega eclesia y se utiliza en el Nuevo Testamento para identificar a la comunidad de creyentes en Jesús. También en el Nuevo Testamento se utiliza tanto para la comunidad local como también un conjunto universal. Entonces, ¿cómo es esa comunidad local? Pablo nos da los ejemplos. Por lo menos cuando Pablo se dirige a una iglesia, no le da o no se dirige al nombre de la iglesia, sino que se dirige es a la ciudad o al territorio donde se encontraba la iglesia. Por ejemplo, Pablo le escribe una carta a la iglesia ubicada en Éfeso. Pablo le escribe una carta ubicada en Corintios. Si nosotros estuviésemos en la época de Pablo y él se quisiera dirigir a nosotros, entonces le escribiría una carta a la iglesia en Dos Quebradas. Entonces se refiere al lugar donde la iglesia estaba, a los creyentes que estaban allí. No como hoy en día, que uno se puede dirigir a las iglesias por su nombre, como por ejemplo nosotros, Centro Evangelístico. No, en aquel entonces era donde estaba ubicada la iglesia. Y lo segundo es universal. Entonces ya la iglesia universal es el conjunto de todas las personas, no solamente su pueblo judío, sino también de los gentiles. Porque recordemos que la palabra de Dios dice que de los dos hizo una sola. Y esa es la iglesia universal. Pero este también versículo donde dice Cristo que Él es la roca que edifica la iglesia. Este es un versículo que ha tenido mucha polémica en cuanto a qué nos quiere decir el Señor ahí. Nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Señor nos quiere decir ahí, porque es un versículo que se ha tomado mal, pero vamos a ver cómo nos lo explica por lo menos Pablo. Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, acompáñeme por favor a Efesios capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Efesios capítulo 2, versículo 19 al versículo 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la iglesia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un ejemplo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué nos quiere decir entonces el Señor en este versículo 18 del capítulo 16 de Mateo? Que la roca en el cual Él quiere edificar su iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Y aquí Pablo nos lo confirma en el versículo 20, donde dice, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. Entonces, Jesucristo es como esa piedra cabecera donde cada uno de los integrantes no solamente de su pueblo, sino también de los gentiles. Recordemos que nosotros antes éramos gentiles, entonces ahora hacemos parte de esa iglesia de Cristo, donde cada uno de nosotros somos esas piedras que nos vamos a edificar en Jesucristo, como esa roca, como esa piedra. La misma palabra dice que Jesucristo fue esa piedra que desecharon los edificadores. Pero en Él es que nosotros como iglesia tenemos que edificarnos. En Él es que nosotros como iglesia tenemos que establecernos. Ahora, hay una metáfora con relación a la iglesia y es que somos un solo cuerpo dirigidos por Jesucristo y unidos como creyentes. Entonces, una iglesia, reunión de personas, recordemos que la palabra dice que de dos pueblos hizo uno solo, su pueblo judío y los gentiles. Ahora somos uno solo, dirigidos por Jesucristo, pero en unión los unos con los otros, que haya esa unidad como creyentes. También miremos cómo Pablo nos explica esto. Vaya conmigo, por favor, hay un poquito más atrásito, unas hojitas más atrás, a la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos tomados, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces Pablo nos da a entender aquí que somos muchos, ojalá fuéramos todos. La palabra dice que Él vino al mundo, pero no todos le van a recibir. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque colocó en nuestro corazón recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador, reconocerle. Pero entonces Pablo compara a la iglesia como un cuerpo del ser humano, donde dice que son muchos miembros, pero que cada uno de esos miembros se necesitan para que formen un solo cuerpo. Eso en beneficio de la iglesia. Si usted mira el cuerpo, por cuántos órganos está formado, y todos los órganos trabajan o funcionan para darle vida al ser humano. Los pulmones para tomar el aire, nuestros riñones para tomar el líquido y botar ya el residuo de lo que ya nuestro cuerpo no necesita, nuestros oídos, ¿para qué? Para escuchar no solamente la voz de Dios, sino para escuchar también lo que las demás personas quieren hablarnos, para escuchar también música, para escuchar distintas formas. ¿Para qué sirven nuestros ojos? Para poder ver para dónde vamos, nuestra boca para poder hablar, para poder adorar al Señor, para poder comer, para que pueda también a través de la boca entrar ese alimento que nuestro cuerpo necesita. Mire que ahí nombramos unos poquitos miembros. ¿Para qué funciona cada uno de ellos? Para que el cuerpo en general tenga vida, tenga buena salud. Entonces Pablo aquí nos está comparando también como ese cuerpo, uno solo, dirigido por Jesucristo como la cabeza.
distintos miembros. Es más, también nos lo muestra Pablo. Devuélvase un poquito también ahí, por favor, a Romanos capítulo 12. Mire la otra manera de cómo cada miembro tiene un don que el Señor le ha dado y se debe utilizar para el beneficio de la congregación, para el beneficio de toda la unidad, que haya esa unidad en la iglesia, que eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Capítulo 12 de Romanos, versículo 4 y versículo 5, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si usted sigue leyendo de ahí en adelante, versículo 6, dice de manera que teniendo diferentes dones. Entonces el Señor le ha dado distintos dones a cada persona, pero estos dones es para que también se trabajen a nivel general. No es para beneficio de la persona, sino que se trabaje para beneficio de la iglesia. Ahora, el Señor tiene propósitos para su iglesia. Ese propósito es un futuro glorioso, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. El Señor quiere que aquí en la tierra su iglesia sea victoriosa. Entonces, si el Señor quiere que la iglesia, que su iglesia, aquella por el cual Él pagó con su sangre derramada en la cruz, quiere que ella, que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, seamos victoriosos. Ahora, si Él quiere que la iglesia, que cada uno de nosotros seamos victoriosos, nos da a entender entonces que la iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es lo que conforman las paredes donde nos reunimos a escuchar la palabra o adorar a Dios, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros, tanto su pueblo como nosotros que éramos gentiles, y Él ahora ha tocado nuestro corazón y nos ha hecho parte de esa iglesia. Es más, si nosotros vamos a la Biblia, la iglesia no está dentro, sino que la iglesia debe estar afuera, y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Ahora, el propósito del Señor para con esa iglesia, el propósito del Señor de establecer bien esa iglesia, Él como roca principal y nosotros como las distintas rocas que nos establecemos o que nos edificamos en Él, quiere que haya victoria en cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros vamos nuevamente a Mateo capítulo 16 y el versículo 18, nos damos cuenta que Jesús aquí no está declarando a una iglesia derrotada, aquí no está declarando a una iglesia que está intimidada. Al contrario, Jesucristo aquí está declarando que su iglesia va a ser una iglesia pujante, va a ser una iglesia que se atreve y es capaz de enfrentar lo que venga, hasta inclusive la misma muerte, porque si nosotros vamos, ¿cómo finaliza el versículo 18? Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que vemos acá que Dios no muestra una iglesia triste, ni acomplejada, ni temerosa, sino al contrario, una iglesia pujante, una iglesia atrevida, una iglesia que en medio de las dificultades, hasta de la misma muerte, dice: nada de eso va a poder con cada uno de los integrantes de esa iglesia que está establecida en mí. Entonces nosotros tenemos que hacerle frente. Nosotros somos esa iglesia triunfadora. Nosotros somos esa iglesia que ya las puertas del Hades no va a poder con cada uno de nosotros. Satanás y los demonios han sido vencidos en la cruz del Calvario, donde Jesucristo le dio la victoria a su iglesia. ¿Cómo le dio Jesucristo la victoria a su iglesia? Allí cuando Él murió, allí cuando Él entregó su sangre, pero también dice la palabra de Dios cuando Él resucitó y está en medio de cada uno de nosotros, está en medio de su iglesia. Por eso Él quiere una iglesia pujante, por eso Él quiere una iglesia que sea vencedora, una iglesia que no se deje amedrentar, una iglesia que no se sienta derrotada, sino una iglesia que sale día a día a enfrentar esos días, una iglesia que con Cristo va a tener
asegurada esa victoria. Victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, venciendo hasta la propia muerte. Y Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos hemos heredado esto. Pero ahora, ¿qué quiere Jesucristo de su iglesia? ¿Qué es lo que Él anhela de nosotros? He tomado solamente 2 cosas de lo que el Señor Jesucristo quiere con esa iglesia establecida en Él. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere de esa iglesia quien Él es la cabeza? Y lo primero es una iglesia santa. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Volvamos nuevamente a Efesios, pero esta vez al capítulo número 5, versículo 26 y versículo 27. Efesios capítulo 5, versículos 26 y versículo 27. Dice la palabra de Dios: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mejor leámoslo desde el 25 para que la entendamos mejor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fijémonos en la parte final de este versículo 25 donde dice: y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere entonces el Señor Jesucristo de su iglesia? Y Pablo nos explica aquí que Jesús se entregó a sí mismo por una iglesia, para que esa iglesia sea santa y limpia, para que esa iglesia o esas personas que conforman esa iglesia se laven mediante la purificación de la palabra. Ahora, Cristo nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere Él ahora como esa roca para que nosotros nos edifiquemos? Que su palabra nos limpie, que su palabra nos enseñe. Por eso dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De nuestro pasado. Libres de nuestros pecados. Por eso Él dice que por el lavamiento de su palabra es la que va a limpiar esa iglesia. Su palabra es la que nos va a hacer esas nuevas criaturas. Por eso dice la misma palabra que es lumbrera a nuestro caminar. Entonces nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios nos purifique. Por eso Él quiere una iglesia santa, sin manchas y sin arruga. Él quiere una iglesia que sea intachable, una iglesia que no tenga nada ni nadie quien critique o quien la juzgue. Recordemos que ya el acta de los decretos que nos juzgaban fueron rotos. El Señor ya venció en la cruz del Calvario. Entonces ya no podemos, ya ni tenemos a nadie quien nos juzgue. Por eso el Señor se entregó, para que nosotros vivamos en santidad, haciendo orden, obedeciendo lo que su palabra nos manda. Por eso su palabra tenemos que estudiarla, por eso su palabra tenemos que leerla, por eso su palabra tenemos que meditarla, para ver cómo esa palabra va haciendo el efecto en cada uno de nosotros. Su misma palabra dice que la buena obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros, Él va a ser fiel en terminarla. Y Él quiere terminarla cuando nosotros nos permitimos que la palabra de Dios limpie nuestro corazón, que la palabra de Dios limpie nuestro nuevo estilo de vida. Y mire cómo lo dice Pedro. Vayamos a la primera carta de Pedro. Recordemos que Pedro le estaba escribiendo a un pueblo cristiano que estaba en medio de muchas dificultades. Ahora la iglesia de Cristo va a tener muchas dificultades. La palabra misma nos la dice, que vamos a tener
dificultades y dificultades a veces muy difíciles. La palabra nos muestra cómo Esteban sufrió y murió siendo el primer mártir, pero él se edificó en Cristo hasta también sus últimos minutos de su vida, y hoy podemos decir que está gozando en la eternidad allá en el cielo con él. Ahora, Pedro, ¿qué le escribe a esta iglesia cristiana que estaba pasando dificultades? Capítulo 1, versículos 13 al versículo 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué recomienda Pedro a la iglesia que estaba pasando dificultades? Empieza a decirle que se ciñan los lomos de vuestro entendimiento, que sean sobrios y que esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo ya se nos manifestó a nuestra vida. Él ya está en nuestro corazón a través de su Espíritu. Él ya se nos manifestó. Él nos buscó, nos encontró y tocó nuestro corazón. Entonces Él ya se nos manifestó. ¿Pero para qué se nos manifestó? Para que ahora, como dice el versículo 14, seamos sus hijos. ¿Pero hijos cómo? Obedientes. No conformándonos a los deseos engañosos de la carne ni a lo que nosotros ignorábamos. Vuelvo y toco nuevamente. Para salir de esa ignorancia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la verdad. Y introducirnos en la verdad para que esta verdad nos saque de la ignorancia en que ustedes y yo estábamos antes de que Jesucristo se nos manifestara. Y cuando Cristo se nos manifestó, Él quiere entonces que ya nosotros, como parte de su iglesia, como parte, digámoslo de esa manera, como parte de esas otras piedras que tienen que ir a edificarse en Cristo. Ustedes y yo somos cada uno una piedrita que vamos a colocarnos o que estamos colocados sobre esa roca firme que es Jesucristo. ¿Por qué somos esas piedritas que nos debemos de edificar sobre esa roca que es firme y es Jesucristo? Porque Él ya se nos manifestó a nuestra vida y Él quiere sacarnos de nuestra ignorancia. Por eso tenemos que ir a la palabra, para que esa palabra nos lave, para que esa palabra nos limpie, para que esa palabra nos saque de la vieja manera de vivir. Y dice el versículo 5, sino como aquel que os llamó es santo. Y aquí viene algo muy importante, hermanos. Yo siempre lo he dicho, si usted es una de las personas que los versículos que le llaman la atención los subraya estos dos versículos, versículo 15 y versículo 16, donde dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice el versículo 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El versículo 15 finalizando dice: en toda vuestra manera de vivir. En toda. No es en una partecita nada más, sino que tenemos que entregarnos completamente a la buena obra que el Señor ha empezado en nosotros. Y si nosotros permitimos que Él complete esa buena obra, entonces Él va a hacer que nosotros vivamos en santidad en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Sed santos, porque yo soy santo. Es una orden que el Señor nos da. Es una orden que Cristo da a su iglesia. Por eso dice que Él quiere una iglesia intachable. Por eso Él quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es un objetivo que el Señor tiene trazado para su iglesia. Y es, en su nueva manera de vivir, sean santos. En todo, dice ahí, en toda vuestra manera de vivir. Esa es una orden y es algo que el Señor Jesucristo demanda de nosotros como cuerpo, de nosotros como integrantes
de esa iglesia que el Señor Jesucristo ya estableció aquí en Dos Quebradas. De esta iglesia que hacemos parte ustedes y hago parte yo. El Señor quiere que en realidad nosotros crezcamos en santidad, que nosotros seamos como Él, que nosotros lo imitemos a Él, como Él es santo, que nosotros también así lo seamos. Y el segundo propósito del establecimiento de la iglesia es una iglesia con una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser y hacer discípulos. La misión de la iglesia es primero ser ese discípulo que está permitiendo que la palabra de Dios le lave, ese discípulo que está permitiendo que la buena obra del Señor ha empezado, que Él la termine. Esos discípulos que estamos aprendiendo, esos discípulos que el Señor ha llamado después que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces hay una misión, y esa misión la vemos muy latente en Mateo capítulo 28, versículos 19 y versículo 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es parte de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Esa misión que Él nos ha encomendado a nosotros como sus discípulos. Recordemos que el reino de los cielos tiene que extenderse. Dicho de otra manera, la iglesia tiene que salir. La iglesia no se puede quedar encerrada en 4 paredes, porque la iglesia no son las 4 paredes. Inclusive ahí nos equivocamos cuando decimos vamos para la iglesia. No, porque la iglesia somos nosotros. Ahí podríamos decir es vamos para el lugar donde nos reunimos, o vamos para la capilla, o vamos para el edificio, o nos vamos, en el caso nuestro, para la bodega donde nos reunimos a adorar al Señor, recordando que la iglesia somos ustedes y yo. Ahora, nosotros, o sea, ustedes y yo, ¿qué tenemos que hacer? Salir. ¿Salir a qué? A cumplir con la misión que Jesucristo le estableció a su iglesia. No solamente para que nosotros nos edifiquemos en Cristo, sino que para que las demás personas que aún Cristo no se les ha manifestado, a través nuestro Cristo se les manifieste. Así como esa persona que vino y nos compartió, y entonces Jesucristo a través de esa persona se empezó a manifestarse en cada uno de nosotros, el cual yo le doy gracias hoy, porque esas personas que vinieron a mí se empezaron a mostrarme, empezaron aquí, como dice la palabra de Dios, a enseñarme, a discipularme, a edificarme en Cristo Jesús. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Hay una misión, mis queridos, y es que la iglesia no se quede estancada, sino que la iglesia crezca, que la iglesia avance. Y por eso dice la palabra que, ¿se acuerdan que dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Dónde tienen que ser testigos? ¿Dónde tenemos que testificar? No solamente de palabra, sino también dando buen testimonio. Porque eso es algo que también hace parte de esa misión. Porque muchas veces nosotros predicamos no solamente hablando, sino también testificando de lo que la palabra de Dios o de lo que el Señor está haciendo a través de la palabra, limpiando, sacándonos de esa vieja manera de vivir, y ya que sea la palabra de Dios la que se establezca en nosotros y nos cambie, y seamos esas personas que vamos a cumplir con esa misión que el Señor nos ha encomendado de ir a todo lugar a pregonar las buenas nuevas de salvación. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he nombrado. Y si nosotros, como hicieron con nosotros, porque a nosotros nos enseñaron,
A nosotros nos discipularon, a nosotros nos mostraron qué teníamos que hacer ya para agradarle a Él, creciendo en esa santidad. Por eso dice ahí, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Si nosotros enseñamos, la misma palabra dice que lo que hemos recibido, de eso mismo tenemos que dar. Si a nosotros ya nos discipularon, si a nosotros ya nos enseñaron, ¿qué tenemos que hacer entonces ahora nosotros? Enseñar, discipular a las demás personas para que ellas también hagan parte de esa gran iglesia universal que el Señor quiere y por el cual fue enviado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la misma palabra del Señor dice a su iglesia que esa iglesia es la luz que va a iluminar a aquellos que están en oscuridad, como alguien vino y empezó a iluminar nuestra vida cuando nos compartieron de Cristo. La misma palabra también dice que ya nosotros somos la sal, los que nosotros tenemos que ir a conservar, nosotros tenemos que ir a llevar, a extender, porque también dice la palabra que si nosotros somos la luz, no podemos meternos debajo de una mesa, sino que tenemos que estar en lo más alto para que donde nosotros estemos ilumine todo lo que nuestro alrededor está. Entonces, nosotros como esa iglesia edificada en Cristo, tenemos que ser modelo de inspiración para las personas que aún a Él no le conocen. Modelos de inspiración en cuanto a predicar la palabra y modelos de inspiración en cuanto a cómo estamos viviendo la palabra. En otras palabras, nuestro testimonio. Testimonio donde serán muchos que se añaden, o testimonio malo donde serán muchos que no querrán hacer parte. Porque si él, que se dice ser cristiano, se porta de esa manera, todavía sigue siendo grosero, todavía sigue pegándole a la esposa, todavía sigue siendo ese borracho, todavía sigue siendo ese mujeriego, parrandero y jugador, y los demás se dan cuenta y terminan diciendo, y dizque cristiano. Entonces, ¿qué estamos testificando? Entonces, ¿a quién estamos inspirando? Ya nosotros tenemos una misión de ser esos buenos testigos de Jesucristo aquí en la tierra. Y que sean muchos los que se añaden, no solamente porque le predicamos de palabra, sino porque también le predicamos con nuestro testimonio. Testimonio donde mostraremos lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Testimonio donde diremos que Jesucristo es tan poderoso que si me pudo cambiar a mí, puede cambiar a cualquiera. Y usted lo puede estar diciendo allá desde su casa también. Es tan poderosa esa palabra, es tan poderoso ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que mire las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Y usted puede darse cuenta, como yo puedo decirles hoy en día, una de las cosas que el Señor ha quitado de mi vida, o que me ha ayudado más bien a que salga de mi corazón, es la mentira. Porque anteriormente Mauricio Molina era muy mentiroso, pero muy mentiroso. Además era muy grosero, pero el Señor ha llegado a mi vida, como ha llegado a la vida suya, y el Señor quiere que yo empiece a testificar, como también cada uno de nosotros. En otras palabras, la iglesia tiene una gran responsabilidad, no solamente de ser esa iglesia santa, sino también la responsabilidad de que la iglesia se extienda, declarando lo que el Señor dijo, que seamos esa iglesia pujante, esa iglesia que no le teme a nada, esa iglesia que ni la muerte podrá con cada uno de los integrantes de esa iglesia. Concluyo diciendo, Jesucristo fue enviado a la tierra y así se entregó para darnos vida y salvación a toda la humanidad. Jesucristo fue enviado a la tierra para de dos pueblos hacer uno solo, hacer una sola iglesia, hacer una gran familia,
Por eso nos llamamos hermanos. ¿Cuáles fueron esos dos pueblos? Los judíos y los gentiles o los extranjeros. Ya nosotros no podemos decirnos que somos judíos, que somos gentiles ni extranjeros, sino que somos esa gran iglesia. Ya somos esa gran familia en Cristo Jesús, creciendo en santidad y extendiendo la obra y la iglesia sobre la tierra, sobre dos quebradas y sobre todo lugar que nosotros vayamos. Vamos a darle gracias a Dios por esa palabra de hoy. Padre, te doy gracias en esta noche por la palabra, Señor. Esa palabra que tú has permitido que yo predique hoy, amado Dios. Esa palabra, Padre, que nos enseña que es una promesa con cada hombre y con cada mujer. Y es que hagan parte de esa iglesia que tú quieres o que ya estableciste aquí en la tierra. Es una promesa, Señor, que viene de tu misma palabra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tú eres esa roca, Señor Jesucristo, esa roca que fue desechada, pero esa roca que hoy nos damos cuenta que en esa roca que está firme, que eres tú, es quien nosotros tenemos que edificarnos como tu iglesia. Gracias te doy, amado Señor, gracias, porque ahora somos parte del establecimiento de esa iglesia aquí en Dos Quebradas, parte del establecimiento de esa iglesia en Pereira, en Risaralda, en Colombia, en el mundo. Parte, amado Señor, de esa iglesia que tú quieres que sea santa, porque tú eres santo. Y como leíamos en Primera de Pedro, ser santos en toda nuestra manera de vivir, amado Dios. Ya siendo esas nuevas criaturas, sometidos a tu palabra, sometidos a tu obediencia, a tus mandatos, a tus preceptos, a tus estatutos, a tus mandamientos, conociendo esta verdad, Señor, que antes ignorábamos, porque éramos ignorantes de esta verdad que nos buscó, que nos encontró y hoy nos tiene reunidos en familia, escuchando ese gran mensaje que tú tenías para nosotros hoy, amado. Gracias, Señor, gracias, porque tú hoy nos has dado otra oportunidad, porque mañana será otro día donde tú también muestres tu amor y tu misericordia, donde mañana sea otro día, Padre, donde vemos la oportunidad de que crezcamos en santidad, de que dejemos realmente nuestra vieja manera de vivir y seamos esos hombres y mujeres sometidos a tu palabra, esos hombres y mujeres que verdaderamente hemos rechazado la maldad y ahora podemos decir que somos tus hijos caminando bajo tu voluntad. También, amado Señor, somos esa iglesia que tenemos una misión. Primero, de ser tus discípulos para asimismo formar más discípulos. Así como a nosotros nos enseñaron, nosotros también tenemos que salir a enseñar todas las cosas que tú nos has mandado. Porque todo lo que tú nos mandas o todo lo que tú mandas a esa iglesia, siendo Jesucristo la cabeza, y nosotros ese cuerpo que caminamos o que trabajamos en unidad, dirigidos por ti, tú quieres, amado Señor, que muchos más, por eso tú no has venido por segunda vez, que es una de las 3 promesas también, porque tú eres tan paciente que tú quieres que todos lleguen al arrepentimiento. Y parte de esa función la tenemos cada uno de nosotros como miembros ya de esa iglesia. Salir a evangelizar, salir a enseñar lo que tú mandas para aquellas personas, como alguien algún día nos mandó o nos enseñó a cada uno de nosotros. Es más, Señor, yo te doy gracias por esas personas o esa persona que algún día nos dio tu palabra, que algún día nos enseñó, amado Señor, lo que tú nos mandas todos los días. ¿Qué tal si usted le da gracias por un momento por esa persona o por esas personas, amado Dios?
esa persona que algún día le compartió, esa persona que algún día le mostró quién era Jesucristo y que en Él teníamos que nosotros edificarnos y hacer parte de esa iglesia que Él ha comprado con su sangre y quiere que esa iglesia sea santa, que esa iglesia se extienda. Por eso quiere que la palabra nos enseñe o nos muestre qué tenemos que hacer nosotros como iglesia. Gracias te doy, amado Señor. Yo bendigo a cada uno de los que están allí en su hogar. Yo bendigo a ese esposo, esa esposa, esos hijos. Yo bendigo a la demás familia que están allá reunidos en sus distintos lugares, pero bajo un mismo espíritu. Que los bendiga, Señor. Y declaro, Señor mío y Dios mío, que tu palabra es la que nos ha hablado hoy. Gracias te doy, amado, porque tú eres bueno, fiel, justo y verdadero en cada uno de nosotros. Que sea tu espíritu en nosotros, Señor, quien nos dé la fuerza para caminar siempre en santidad. Que sea tu espíritu, amado Señor, quien esté en nosotros y nos ayude a obedecer para ir a hacer más discípulos, como hoy podemos decir que nosotros ya lo somos. Gracias te doy, Padre. Para ti la gloria y la honra siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Saben que los quiero mucho en Cristo Jesús. Un abrazo grandotote, un abrazo de oso. Y yo sé que muy pronto nos vamos a ver. Y como dice la palabra, no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre, sino que muy pronto vamos a empezar nuevamente a congregarnos. Chao, que el Señor los bendiga y en esta noche ustedes como yo vamos a descansar porque el único que nos trae la paz y la tranquilidad y el descanso es el Señor Jesucristo. Por eso dice su palabra, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos porque solamente tú nos haces vivir confiado. Chao, Dios los bendiga, los quiero mucho.